Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, para iniciar nuestro culto de oración, de adoración a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Vamos a iniciar con una oración con nuestra hermana Rosa. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, de haber encaminado nuestros pasos a este lugar, que se ha levantado y edificado para tu adoración, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido llegar a este día. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras ofensas, que nos limpies con tu preciosa sangre y que todos nuestros sentidos, Señor, estén atentos a tu palabra. Pedimos tu presencia entre nosotros, Señor, porque tú así lo has prometido. Donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos, Señor. Y creemos en tu palabra, Señor, y sabemos que tú estás en medio de nosotros, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que permitas que nuestro corazón esté atento, nuestra mente y todos nuestros sentidos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este lugar. Gracias porque nos has permitido llegar hasta esta hora. Quédate con nosotros, Señor, y habla a nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santísimo, por la vida, gracias por la salud, Señor, gracias porque nos permites venir a tu santo templo el día de hoy a alabarte. Señor, gracias por este maravilloso día, Padre Santísimo, gracias por este lugar, Padre Celestial, y gracias por toda esta congregación tan hermosa, Señor, de brazo protector, Padre Santísimo. Gracias por todo, Señor, te damos y te rogamos, Padre Santísimo, tu bendición, Padre Santo, y que seas con nosotros, que estés con nosotros en este día, Padre Celestial. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos encontramos ya aquí en el templo, Padre Santo, y a los que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, Señor, y apresura sus pasos, Padre Celestial. Gracias, Señor, también por las predicadoras de esta mañana, Señor, y por quienes te rogamos, Señor, que las bendigas, que les des sabiduría, Padre Celestial, para la prédica de tu palabra, Señor, y a nosotros también, a toda esta congregación, danos luz, Señor, y discernimiento para poner atención, Señor, y para llevar a cabo todas las enseñanzas que recibimos, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, Padre Santo, y te rogamos, Señor, por todas las familias de esta congregación, Padre Celestial, que salves, Padre Santísimo, a todos nuestros familiares que no son convertidos, Padre mío, de todas las familias que aquí estamos, Señor, que es nuestra preocupación, Señor, la salvación de nuestros familiares, Padre mío. Te ruego, Señor, que sigas con nosotros, Señor, y que no nos dejes, Señor. Gracias por todo, Padre Santísimo. Todo esto te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Padre Santo. Amén. Así, continuando en pie, amados hermanos, vamos a entonar nuestra doxología a Dios,
y ahora que mi vida entera esté. Sea para Dios toda la eternidad. Amén. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y como dice el mismo Salmo, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Que Dios se alegre y se agrade de nosotros, de aquellos que hayan propuesto en su corazón venir a su casa, a adorarlo, a darle gracias y a bendecir su santísimo nombre, porque el Señor nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos, es por su amor y su misericordia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 26. Se titula Declaración de Integridad. Es un salmo de David, un salmo muy precioso si lo analizamos detenidamente y meditamos en su contenido. Vamos a leerlo todos unidos y vamos a escuchar la voz de Dios. Dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No me arrebates con los pecadores mi alma,
ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Pueden tomar sus lugares. Cada uno de nosotros vivimos nuestra vida de manera muy cotidiana. Caminamos ciertamente pidiéndole a Dios que bendiga nuestra vida, nuestro camino, que cuide de nuestras familiares, pero es prudente, este salmo nos hace entender que es prudente que en medio de toda esa cotidianeidad hagamos un alto en el camino y reflexionemos acerca de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, que con humildad y sinceridad le pidamos a Dios que nos examine. ¿Para qué? El salmista en este salmo nos invita a que pongamos nuestra vida bajo el escrutinio de Dios, que sea Dios el que con lupa observe nuestro camino y que nos dé su punto de vista. ¿Para qué lo hace el salmista? Dice, si acaso hemos extraviado el camino, que Dios nos vuelva a traer al camino correcto. O si hemos acaso cometido pecado, seamos perdonados y limpiados de ese pecado. Por eso el salmista inicia el versículo 1 diciéndole, júzgame, oh Jehová, yo en mi integridad he andado. Los que conocemos la historia de David y hemos leído acerca de su vida, sabemos que David en este versículo no se está justificando. David era un hombre que reconocía su pecado delante de Dios con toda humildad. Y cuando le dice, he andado en integridad, le dice a Dios, he hecho todo lo que está en mis manos para vivir conforme a tu voluntad. En la segunda parte dice, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Ciertamente el salmista nunca dudaba de vivir bajo los preceptos de Dios, pero sabe que todo lo que humanamente hacemos no es suficiente para tener una vida santa como Dios nos la demanda. Por eso en el versículo 2, con humildad y sinceridad le dice, escudriñame, oh Dios, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque reconoce el salmista que todo su esfuerzo no ha sido suficiente para triunfar sobre las luchas internas que todos los seres humanos experimentamos día a día. Tenemos esa lucha de vivir bajo los mandamientos de Dios y a veces nuestro propio cuerpo o nosotros mismos luchamos contra nuestros pensamientos y a veces hasta en contra de nuestras convicciones, de lo que nos fue incluso enseñado a veces. Y por eso el salmista le dice a Dios, examina aún mis íntimos pensamientos con toda humildad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque para caminar en esta tierra y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, nuestra fe necesita ser fortalecida y siempre nos está faltando más fe para confiar plenamente en Dios y que Él dirija nuestros pasos. Y le dice el salmista a Dios, júzgame, escudriñame, examíname. Pero le dice algo muy maravilloso, porque David era un hombre que tenía una relación muy cercana con Dios y conocía a Dios, y por eso le dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Nosotros debemos confiar en que la misericordia de Dios es buena, es grande, es inmensa, es maravillosa. Dios no
nos reprocha la condición en la que muchas veces estamos o nos encontramos. Dios simplemente nos recibe, y la misericordia de Dios es tan grande que nos permite llegar a Dios sin importar en qué condición estamos, y seremos recibidos con los brazos abiertos. Dios estará buscando que nosotros clamemos a Él y pidamos su ayuda para vivir la vida de acuerdo a su voluntad. Porque tenemos que reconocer algo que la misma Biblia nos ha revelado, amados hermanos. Nosotros estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, nos movemos en ella, pero no nos vamos a quedar en ella. Estamos como peregrinos, caminamos, sí, pero con un objetivo. Nosotros tenemos el objetivo de la vida eterna. Entonces nuestra vida debe estar preparada todos los días para el encuentro con su Dios. Nuestra alma debe estar acorde con la voluntad de Dios para que el Señor sea el que dirija nuestros pasos. Y en el versículo 4 le dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. En el concepto bíblico, los hombres hipócritas se refiere a aquellos que dicen: yo no he pecado, no necesito perdón, no necesito un salvador que salve mi alma porque lo que he hecho no ha estado mal. Son los que no reconocen que necesitan un salvador, que no reconocen que necesitamos traer a Dios nuestros pecados y transgresiones para ser limpiados y quitados verdaderamente de nuestro camino. Pero la única forma de hacerlo y de lograrlo es a través de un genuino arrepentimiento, y Dios borrará nuestros pecados, nunca más se acordará de ellos. Pero no significa que estamos sin pecado. Somos de naturaleza caída y necesitamos ese Redentor que fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, y es necesario que de cuando en cuando nosotros acudamos al altar de la oración y pidamos a Dios esta renovación de nuestra vida, porque a veces nos abruma la vida cotidiana y las ocupaciones, y nos olvidamos de ponernos bajo el escrutinio de Dios y decirle como el salmista: examíname. En el versículo 5 dice: aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos alejados de aquellas personas que no son buenas alrededor nuestro. Hay muchísimas personas que se la pasan hablando de cosas que no le agradan a Dios, y Dios nos dará la ayuda y la sabiduría para alejarnos de esas personas que hablan muchas veces incluso blasfemias en contra de Dios. En el versículo 6 dice el salmista: lavaré en inocencia mis manos. Como les comenté hace un momento, quienes conocemos a David sabemos que él no estaba justificándose en ningún momento. Él reconocía que necesitaba ser lavado, y en la época de David aún no se vislumbraba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, solamente era una promesa. Nosotros que ya hemos visto y hemos experimentado y somos producto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón sabemos que la única forma de ser lavados es con la sangre preciosa de nuestro bendito Salvador, aceptando ese sacrificio de nuestro Señor como nuestro, como el lugar nuestro, y que nos otorgó la salvación de nuestras almas. Y Él por eso dice: y así andaré alrededor de tu altar. Es decir, el único lugar donde nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y ser limpiados de todo aquello que nos hace caer
y pecar en contra de Dios, el único lugar es el altar de la oración. Es llegar de rodillas con un corazón contrito y humillado, y Dios no lo despreciará y quitará de nosotros toda culpa, toda carga que nos esté agobiando, y nos dará nuevas fuerzas para caminar y vivir una vida acorde con los mandamientos de Dios. En el versículo 8 le dice el salmista: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Amados hermanos, es bien importante que reconozcamos que el acudir a la casa de Dios no es un acto de costumbre o cotidiano. Es venir a la presencia de Dios para ser limpiados, para entregarle todas nuestras angustias, todo aquello que nos causa dolor o sufrimiento, y el Señor lo quitará de nuestros hombros porque Él ya lo llevó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, debe ser para nosotros un deleite cada domingo levantarnos a temprana hora, alistarnos y ponernos nuestras mejores galas incluso para venir al encuentro con nuestro bendito Salvador. Dice un himno: ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Venimos a ver a aquel que quiso redimir nuestras almas, que le dijo a Dios: heme aquí, envíame a mí, y que vino a la tierra a morir por nosotros, a derramar hasta la última gota de su sangre en favor nuestro. Pero el Señor lo levantó poderosamente, resucitándolo y llevándolo a la diestra de Dios, en donde está nuestro bendito Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso el salmista apreciaba y valoraba esto que había sido hecho en favor de él, y él apenas lo vislumbraba. Nosotros ya somos producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos esa iglesia conformada. Y dice la palabra que el Señor ve el producto de su aflicción y se sentirá satisfecho. Él ve a la iglesia que acude cada domingo, cada día de reposo, a tener un encuentro con su Salvador, y se alegra el corazón de nuestro Salvador porque ve que el producto de su aflicción somos nosotros, almas que fuimos redimidas, almas que fuimos salvas por ese sacrificio precioso en la cruz, y que acudimos y que no queremos perdernos esta reunión con nuestro Dios. En el versículo 9 le dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Si nosotros buscamos la compañía de otras personas que como nosotros fueron redimidos, esto es agradable a Dios, para que no estemos en compañía de aquellos que no necesitan perdón de Dios, que no lo quieren, que lo han rechazado. Y el Señor los mantendrá alejados de nosotros, para que nosotros sigamos caminando con ese objetivo con el que camina la iglesia moderna: alcanzar la vida eterna. Y que si el Señor rompiera los cielos y viniera, podernos ir con Él, estar en las condiciones de las vírgenes prudentes, con provisión de aceite en nuestras lámparas, y podernos ir con Él. En el versículo 10 dice: en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Alejarnos de aquellas personas que no quieren nada con Dios. Y dice el salmista: pero yo he tomado una decisión, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Reconocía el salmista que necesitaba un redentor, y ese redentor ya vino hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestras almas son redimidas por Él, y
Busquemos en todo tiempo la misericordia de Dios. Amparémonos bajo su misericordia a nosotros y a nuestros seres amados, y podamos dar testimonio con nuestra vida de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Mi pie, dice el versículo 12, ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Reconoce el salmista que necesita la ayuda de Dios para caminar en esta vida. Nosotros, como la iglesia moderna, reconocemos que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida para caminar en integridad, para ser cubiertos bajo su amor y su misericordia. Y por lo tanto debemos encomendarnos nosotros, nuestra vida, nuestros pasos, nuestras almas a Dios todos los días de su vida, y que Dios se agrade de nosotros. Le pide a Dios que lo ayude, porque está consciente de que no podría lograrlo sin la ayuda de Dios. Y nosotros, que hoy sea el pensamiento de nosotros, amada iglesia, no podemos lograrlo sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, pidamos a Dios su dirección y su ayuda para vivir una vida agradable delante de sus ojos, y que su amor y su misericordia sean con toda su iglesia todos los días de nuestra vida. Puestos de pie, hagamos una breve oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque abre nuestros ojos, porque abre nuestro entendimiento y nos enseña, Señor, la humildad que tenía David al reconocer que necesitaba un Salvador, que es Cristo el Señor, nos dice tu palabra. Nosotros también necesitamos, Señor, de tu ayuda, de tu dirección, para que cuides, oh Dios, de nosotros, para que tú, como el bendito pastor de Israel, pastorees a esta tu congregación, brazo protector. A cada una de las familias, Señor, sé tú nuestro pastor, el que dirija nuestros pasos y nuestra vida. Que nos alegremos y nos gocemos, Señor, en tu presencia y en presencia también de todos aquellos que, al igual que nosotros, han sido redimidos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos diste un lugar donde reunirnos, donde alabar tu nombre. Nos diste un lugar donde sabemos que podemos llegar al altar de la oración y tú escucharás nuestras peticiones. Y nos has respondido con grandes maravillas, Señor. Has dado salud, has dado bendición y has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, hemos de encomendarnos a ti todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, gracias por estos salmos preciosos, Señor, que nos llevan a decirte: escudriñanos, Señor, examínanos, y si hay en nosotros algo que no te agrade, dirige, Señor, con coyundas de amor nuestros pasos por el camino correcto, para que te seamos, Señor, agradables. Para que veas, Señor, desde los cielos con agrado a esta tu iglesia, brazo protector. Quédate con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza, amados hermanos. El ver que nuestro Dios nos llama a venir a adorarle, a darle a Él toda la honra y la gloria. Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Así, puestos en pie, vamos a entonar este siguiente himno. Es Alma bendice al Señor.
tardes, mis hermanos. Buenas tardes, mis hermanos, y damos gracias a Dios por un día más de vida, por un día más en su presencia, porque venimos a alabarle, a bendecir su nombre, pero también venimos a deleitarnos en su presencia y a recibir su palabra, alentándonos en nuestros corazones cada día, alimentándonos de su palabra, y en el cual nos deleitamos en su casa, en esta casa de oración, en esta casa que el Señor nos permitió tener. Y vamos precisamente a darle gracias a Dios por todas estas bendiciones, a poner las peticiones de la iglesia en sus manos y pedirle una vez más que Él sea el que nos hable en esta tarde, continúe hablándonos a nuestros corazones. Si hay alguna petición de oración que quieran ustedes que sea elevada en esta mañana al Señor, pues les invito a que nos hagan partícipes de estas peticiones. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre en esta tarde. Recibe, oh bendito Dios, la alabanza. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, a ti clamamos. Porque, Señor, ¿qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería, Señor, de nuestra vida, Señor, si no te tuviéramos? Por eso, Señor, nuestra alma se regocija en ti. Nos regocijamos, Señor, en ti, y recibe, Señor, esta alabanza y esta adoración. Gracias, Señor, porque nos has permitido abrir nuestros ojos a un día más de vida. Porque, Señor, todo lo que nos rodea, Señor, nos recuerda que tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el creador de todo cuanto existe, el que tiene el control de todo y de nuestras vidas, mi creador, mi Salvador, mi Dios. En ti confiamos, Señor, y en ti depositamos, Señor, toda nuestra confianza, Señor, toda, Señor, nuestras angustias, nuestras alegrías, Señor, todo cuanto acontece, Señor, lo depositamos en ti. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, brazo protector. Examínanos, Señor, como dice tu salmo, que sean, Señor, nuestros pensamientos puestos en ti. Que en esta tarde, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, todo, tengas tú, Señor, el control. Seas tú, Señor, quien nos guíe a través de tu palabra, quien nos hable, Señor, que se quede, Señor, guardada tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que en los momentos, Señor, de necesidad, en los momentos, Señor, de enfermedad, en los momentos, Señor, de angustia y hasta en los momentos, Señor, de alegría, podamos recordar, Señor, quién eres tú. Darte, Señor, la honra, la gloria, Señor, pero también el control de nuestra vida, para que tú obres, Señor, en nosotros, obres, Señor, en nuestros seres amados, obres, Señor, en aquellos, Señor, que nos rodean, aquellos, Señor, que han visto algo diferente, Señor, en tus siervos, que se han, Señor, acercado, Señor, con una necesidad. Y por eso, Señor, en esta tarde ponemos en tus preciosas manos la vida, Señor, de Laura. Tú la conoces, bendito Salvador. Tú sabes, Señor, qué es lo que hay en su mente, en su corazón. Tú sabes, Señor, que ella está pasando por una necesidad y que, Señor, nos ha solicitado, bendito Dios, ponerla en tus manos. Ciertamente, Señor, nosotros nada podemos hacer, pero venimos, Señor, al altar de las misericordias, al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al que puede, Señor, transformar los corazones, pero que también puede sanar, Señor, los cuerpos. Ella, Señor, está en tus manos.
Llévale, Señor, una bendición a su corazón. Hazle sentir, Señor, una caricia tuya, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú tienes, Señor, el control de su vida y que tú quieres, Señor, salvarnos y sanarnos. En tus manos preciosas, Señor, está la vida de Laura, Señor, y de su familia. En tus preciosas manos, Señor, está la vida de Betty, la amiguita, Señor, de nuestra hermana Leo. Tú conoces, Señor, su condición, conoces su corazón, conoces, Señor, su mente. Gracias te damos, Señor, porque en medio de la enfermedad, en medio, Señor, de esos diagnósticos, Señor, tú estás con ella. Y ella siente, Señor, tu presencia. Siente, Señor, y se ha encomendado, Señor, a ti. Te damos gracias, bendito Dios, por su vida. Que ella sea, Señor, un ejemplo vivo de que tú, Señor, vives y reinas. Y de que tú, Señor, en medio de nuestras angustias, en medio, Señor, de las enfermedades, en medio de todo, Señor, estás tú. Y la entregamos, Señor, en tus preciosas manos. Que a través, Señor, de su testimonio, a través de su vida, Señor, aquellos que están cerca de ella puedan saber y creer que hay un Dios todopoderoso. Y, Señor, cuando tú estás en medio de nosotros, todas, Señor, las circunstancias que pasamos, Señor, son bendición y son, Señor, para fortaleza nuestra. Y aún, Señor, la muerte en tu santo, Señor, es un testimonio de que tú eres el Dios todopoderoso, y es un testimonio de una esperanza viva, de que vives y reinas, Señor, y de que, Señor, vamos a tu presencia, bendito Salvador. En tus preciosas manos, Señor, está la vida de Tavo en estos momentos, Señor, la vida de la tía y de todos, Señor, los hermanos, Señor, y hermanas de mi papá. Tú sabes, Señor, que él está pasando por enfermedad. Lo ponemos en tus preciosas manos. A ti te damos, Señor, la honra y la gloria, porque tú le has sostenido hasta el día de hoy. Porque tú, Señor, en medio, Señor, de esta enfermedad, tú estás con él. Hazle sentir, Señor, también una caricia, Señor, tuya. Hazle sentir, Señor, que tú estás con él. Hazle sentir, Señor, que tú vives y tú reinas en medio, bendito Dios, de todas, Señor, las circunstancias. Tú estás con nosotros, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, por Cristi, Señor, y por Cuca. Tú conoces, Señor, sus corazones, conoces, Señor, sus vidas. Señor, permite que ellas abran, Señor, su corazón a ti. Que puedan experimentar, Señor, su vida. Que ya no haya, Señor, resistencia. Que no cierren, Señor, la puerta. Que sean sensibles a tu palabra, Señor. Porque, Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Tú, Señor, no coartas la libertad, Señor, sino todo lo contrario. En ti, Señor, hay libertad. En ti, Señor, hay poder. En ti, Señor, hay sanidad. Sanidad espiritual, Señor, y sanidad física. Que ellas puedan, Señor, conocer que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de todo cuanto existe, su Dios. Quédate, Señor, en esta iglesia, brazo protector, y háblanos, Señor, en esta tarde. Limpia, Señor, mis labios con el carbón encendido de tu altar, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 6, sus versículos del 14 al 29. San Marcos 6, versículos del 14 al 29, se titula La muerte de Juan el Bautista. Todos unidos
La palabra del Señor dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado a Juana y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró y prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Pueden tomar sus asientos. En los versículos anteriores vimos cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se separan de Él por un momento, por dirección y mandato de nuestro mismo Señor, en donde los envía a predicar el Evangelio. Y antes de que ellos regresen, el Evangelio de San Marcos hace un paréntesis para relatarnos sobre la muerte de Juan el Bautista. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo inicia justamente cuando Juan el Bautista es encarcelado. Sin duda, esta es una de las historias más difíciles de tratar, inclusive muchas de las veces algunos hasta la evitan contar, pero nos enseña varias cosas. Primeramente, nos enseña el tipo de gobierno por el cual tenía el pueblo. No por nada nuestro Señor Jesucristo, cuando ve a este pueblo bajo este gobierno opresor, Él mismo se compadece de ellos y les dice: eran como ovejas sin pastor. También nos sirve como enseñanza para contrastar el carácter de nuestro Señor Jesucristo como legítimo rey, de Israel, a diferencia de Herodes, quien para empezar se llamaba a sí mismo rey y no lo era, ya que Herodes, su padre, Herodes el Grande, fue el rey, y a su muerte se divide el reino en tres partes, en los tres de sus hijos, en Arquelao, en Antipas y Felipe. Y es precisamente Antipas quien asume el nombre de su padre Herodes, y él gobernaba sobre esta región de Galilea y de Perea, y nos da a conocer los pensamientos que tenía el gobierno en aquel entonces sobre el pueblo.
a diferencia, como ya dijimos, del carácter de nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor y Salvador, los pensamientos de nuestro Dios para con su pueblo. Hace unos días veíamos en el estudio de Renovando Nuestra Mente cómo la diferencia entre los dioses paganos y nuestro Dios, aquellos dioses paganos que son crueles y que someten a aquellos que los siguen, así es el enemigo, a diferencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo como Rey, que gobernaba, que venía a traer el Evangelio, venía a traer como Mesías la palabra de verdad, para que la conociéramos y fuéramos partícipes del reino de Dios. Unos pensamientos completamente diferentes. Y esto lo vemos nosotros aquí en esta historia, en este pasaje, que seguramente hemos leído muchas veces y que muchas veces nos concentramos única y exclusivamente en la muerte de Juan el Bautista. Pero hay algunas otras enseñanzas que veremos el día de hoy. Inicia en el versículo 14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Cómo también nos hace relevancia en cómo la mente humana es extraña, porque a raíz de lo que él había hecho, él alimenta su mente de falsas fantasías que se vuelven esclavas de la misma mente, inclusive se vuelven verdad, y hasta resulta que creen en esas mismas mentiras. Esto es lo que le estaba sucediendo a Herodes en este momento. Y algunos otros, al querer confundir a nuestro Señor Jesucristo con algunos de los profetas o con Elías, dice, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Pero Herodes creía que era Juan el Bautista resucitado de los muertos, inclusive con más poder, dice él. Pero sabemos que Juan el Bautista no hizo ninguna señal sobrenatural como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nos lo aclara la palabra de Dios en San Juan 10:41, dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Sin embargo, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, su predicación poderosa, empieza a simbrar a todos cuanto escuchaban esa palabra y empiezan a acercarse y empiezan a creer. Y obviamente cuando esto llega a oídos de los poderosos, al reino de Herodes, empieza también a simbrarlos a ellos, porque le empiezan entonces a temer. Temían a sus palabras. Y por eso es muy importante analizar por qué temían a sus palabras. Primeramente porque no era fácil reprender a un rey, haciéndole ver que era ilícito tomar la mujer de su hermano Herodes Felipe. Dice el versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y también simbraba las palabras de Juan el Bautista en ellos, porque recordemos que esta mujer perversa era una mujer ambiciosa, que había estado casada con su otro hermano, Herodes, con quien había tenido una hija, esta hija Salomé, la misma que danzó frente a su tío Herodes Antipa.
Y aunque por un lado las palabras de Herodes no estaban erradas, en el sentido en el que reconocía que Dios mismo había irrumpido en la historia al venir su Hijo, el Hijo de Dios, y por eso ellos le temían, porque sabía que su gobierno estaba en decadencia, sabía que su gobierno era un gobierno reprobado, que representaba en aquel entonces la bajeza moral de la época. Era evidente que había la necesidad urgente de un nuevo rey. Por eso cuando Juan anuncia a nuestro Señor Jesucristo no le agradó nada, lo veía como una amenaza, porque ponía en evidencia toda su inmoralidad. Y es por eso que a través de Herodías es encarcelado, para ponerlo aparte, para tratar de callar la voz de Dios, esa voz de Dios que había irrumpido en el tiempo y que se presentaba y que ahora ponía en evidencia dicho comportamiento. Pero aún así Herodes, al escuchar a Juan el Bautista, por un lado se complacía de sus palabras. No así Herodías, quien le aborrecía y acechaba a toda costa destruirlo, matarlo. Dice en el versículo número 19, dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. De manera que le estima que por un lado Herodes mostró hacia Juan, de nada le aprovechó, porque aunque escuchaba las palabras y le agradaban, nunca hicieron esas palabras mella en su corazón al grado de obedecerlas, al grado de corregir su comportamiento, de corregir su vida. Simplemente no las obedeció. Fue rebelde como aquel pueblo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en San Mateo 13:14 dice la palabra de Dios, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Qué tremendo es, mis amados hermanos, que estando frente al mismo Hijo de Dios, habiendo escuchado la palabra poderosa de Dios a través de Juan el Bautista, haya sido tan insensato de no obedecerle. Y es cuando se pierde toda oportunidad. Tremendas las palabras que ahora le resonaban seguramente a Herodías en su cabeza. Dice en Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y Jeremías 32:33 dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir la corrección. Qué tremendo es escuchar la palabra de Dios y cerrar la puerta. Qué tremendo es estar frente al mismo Hijo de Dios y voltear su cerviz, dice la palabra de Dios. El dejar perder toda oportunidad. Veíamos hace unos días en el estudio cuando la mente es cauterizada, que una vez escucharon la palabra de Dios y cerraron la puerta, y ahora hay tal insensibilidad en los corazones que simplemente rechazan la palabra de Dios. Eso es lo que le estaba sucediendo
a Herodes. Y por eso la palabra de Dios al día de hoy sigue causando espanto en mucha gente, sigue causando espanto en los impíos, y les cuesta mucho trabajo rendirse a ella, les cuesta mucho trabajo renunciar a su vida. Saben y están conscientes de que viven en pecado, pero no quieren renunciar al pecado. Saben y están conscientes de la palabra de Dios, de que hay una esperanza si tan solo se arrepienten genuinamente. Sin embargo, no quieren escuchar. Y es cuando entonces empieza a cauterizarse su mente y su corazón a la palabra de Dios. Cuando en la palabra de Dios encontramos consuelo, encontramos esperanza, encontramos el perdón a nuestras culpas, aligera nuestra carga. Es como un bálsamo para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestro espíritu. Inclusive sana esas heridas en nuestro corazón, esas heridas, esas dolencias que el pecado a veces deja, las secuelas que deja el pecado en nuestra vida. El Señor está dispuesto a sanarlas. Y si estas palabras tan solo las hubiera recibido Herodes, no se hubiera dejado llevar por las palabras de Herodías. Él tenía enfrente de sus ojos el regalo de la vida eterna, y sin embargo él lo rechazó. El regalo que puso el Padre Celestial al alcance de nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros pongamos atención y recibamos la palabra de Dios en nuestros corazones, que estemos dispuestos a rendirnos a Él, que estemos dispuestos a renunciar a nuestro pecado por muy doloroso que sea, que estemos dispuestos a alinear nuestras vidas y a dejarnos llevar por nuestro Dios. Continuando con este relato, dice el versículo 20, dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le agradaba, por eso dice, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Sabía quién era Juan el Bautista. Sabía, dice, que era, y reconocía que era hombre justo. Y esto nos lleva a pensar que confrontar la justicia y la santidad es totalmente contrastante cuando la mente está cerrada, cuando hay maldad en el corazón. Herodes reconocía las virtudes de Dios en Juan, las virtudes de ser misericordioso, de ser generoso, de ser honorable, de ser respetable. Todas esas virtudes que emanaban de Dios, virtudes que él lejos estaba de tener, aún siendo poderoso, aún siendo rey como él se llamaba a sí mismo y estando al frente de una nación. Él no podía acceder a estas virtudes porque no tenía el corazón dispuesto para hacerlo. Y esta es una lección también para nosotros. Si queremos que las virtudes de nuestro Dios se manifiesten en nuestra vida y que el mundo pueda ver esas virtudes en nosotros, esas virtudes que solamente emanan de Dios, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón para que el Señor obre en nuestras vidas y pueda transformarnos y pueda hablarnos a nuestro corazón. Y entonces se pueda ver reflejada
nuestra conducta de una manera diferente. Herodes sin duda que tenía una conciencia de culpable, y sin duda que cuando él escucha a Jesús inmediatamente volvieron a su mente a resaltar aquellos sentimientos, y tal vez inclusive no podía quitarse de la cabeza aquella imagen de aquella fiesta. No podía silenciar la voz de Dios. Ellos habían creído, y Herodías, de la misma manera que cuando ellos asesinaron a Juan el Bautista, habían silenciado la voz de Dios. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo y ellos no pueden silenciar la voz de Dios. Ellos vivían presos de su pecado, al igual que mucha gente al día de hoy sigue viviendo cautivos en sus pecados. Algunos conocidos públicos, como el de Herodes, que toda la nación conocía, algunos tal vez ocultos. Pero mientras se persista en ellos y se persista en rechazar el confrontarlos, no hay un perdón, y solamente cauterizan y endurecen el corazón y la mente, y los lleva a un callejón sin salida, donde no hay liberación. Y Herodes nunca se arrepintió ni confesó su pecado. Sin embargo, estaba presente en su conciencia cada día, y seguramente hasta el último suspiro de su vida, esa misma imagen de haber rechazado. ¿Qué contraste hay entre el carácter de este rey terrenal con el carácter de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué contraste hay entre el carácter y las obras de este rey con las obras de nuestro Señor Jesucristo? Este es el rey que la humanidad necesita. Este es el gobierno que la humanidad necesita. Este es el rey que todos y cada uno de nosotros necesitamos. A nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Aquel que nos confronta con nuestro pecado, pero que al mismo tiempo sana nuestras heridas, nos abraza y nos acaricia y nos conforta, nos dignifica, nos hace partícipes del reino celestial y nos llama hijos, como aquella mujer a la cual sanó, la llamó hija primeramente, la hace partícipe del reino, la salva y posteriormente sana su cuerpo. Qué contraste vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo con este personaje que es marcado hasta el día de hoy por su infidelidad y por sus principios morales totalmente reprobados. Continuemos, mis amados hermanos. En el versículo 21 dice: pero viendo un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Qué oportuno momento para Herodías, qué trágico momento para Herodes, que dejándose llevar por seguramente la influencia del alcohol, seguramente por todos los degeneres que había en esa fiesta, en medio de toda esa gente, en medio de todos esos sentidos que ellos dejaron resaltar a la vista,
totalmente llenos de lascivia, totalmente llenos de lujuria, de todo lo que había en esa fiesta, y que fueron aún más despertados por aquella danza de esta muchacha, sacando los peores de los sentimientos, de los instintos carnales. Y es cuando él le hace esta propuesta y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. En este clímax tan peligroso, que también nos advierte a nosotros que debemos de tener cuidado, todos los seres humanos, porque estando en estas condiciones, simplemente la mente es ofuscada por completo. Simplemente se pierde toda capacidad de razonar, toda capacidad de pensar. Son momentos completamente de tinieblas, en donde no hay ni siquiera una pequeña luz como para alertar que estamos en un peligro inminente. Y simplemente dice: y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Totalmente insensato, hasta la mitad de su reino, porque para empezar le estaba mintiendo, le estaba ofreciendo algo absurdo, algo que ni siquiera él podía llevar a cabo. Sin embargo, él, para no quedar en ridículo, accede a la petición de ella. Dice: saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo inmediatamente: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodías, simplemente con ese odio que tenía criminal y con esa ambición que tenía, totalmente falta de escrúpulos, inclusive pone a su propia hija en esta posición, y la hija también en las mismas condiciones. Esta petición simplemente revela la perversidad que había en ambos corazones, tanto el de la madre como el de la hija, que estaban en todo momento acechando a Juan el Bautista, pues no soportaba las palabras condenatorias de su conducta y simplemente halla la ocasión para vengarse. Dice el versículo 26: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Tal vez en ese momento él, ya pensando, hubiese deseado no haber juramentado semejante cosa. Sin embargo, también nos advierte sobre nuestras respuestas a veces impulsivas, nuestras respuestas a veces apresuradas, sin hacer un alto en el camino y pensar y reflexionar sobre nuestros actos y las consecuencias que pueden tener. Por eso es importante estar siempre apercibidos y siempre nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, para no tomar esas decisiones apresuradas. Por eso recordamos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos de estar apercibidos que en cualquier momento y en cualquier instante, cómo el enemigo puede tomar el control de nuestros pensamientos y por ende de nuestras acciones. Y en este momento él se encontraba en esas circunstancias. Él se encontró en un clímax peligrosísimo y simplemente se dejó llevar y actuó de esa manera impulsiva. Y aún y cuando nos dice la palabra de Dios que él se entristeció, pero esa tristeza no fue lo suficiente
para poder él haber encontrado siquiera una pequeña luz en su corazón para no haber cometido semejante atrocidad, y sin embargo lo llevó a cabo. Pero nosotros le damos gracias a Dios y gloria a Dios, y le pedimos en todo momento que el Señor tome nuestros pensamientos y tome el control de nuestros pensamientos, y ese debe de ser nuestra oración, con todo temor y temblor, una oración constante. Que el Señor nos permite y nos recuerde en cada momento y nos haga ver nuestros errores para hacer un alto en el camino, para no cometer pecado, para no tomar decisiones fuera de la voluntad de nuestro Dios. Dice en el versículo número 27: y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Tal vez muchos de nosotros podamos preguntarnos: ¿por qué no intervino Dios? ¿Por qué no intervino nuestro Señor Jesucristo en semejante atrocidad que cometieron contra un siervo de Dios? Esta pregunta es una pregunta tal vez natural que nos hagamos nosotros, para la cual no tenemos contestación, mis amados hermanos. Las vidas de los siervos de Dios están en las manos de Dios, y estamos conforme a su plan y conforme a su voluntad. Tal vez es triste pensar en la muerte de Juan el Bautista, pero también nos deja un testimonio tremendo, un testimonio valiosísimo, un testimonio que hasta el día de hoy podemos ver de valor. Él confrontó al mismo rey sin temor, porque él tenía sus principios fundados en el reino de Dios. Juan fue un enviado de Dios. Juan fue esa voz que vino del desierto. Fue la misma boca de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo confirma cuando le pide que Él sea el que lo bautice en el río Jordán. Juan fue tal vez la piedra en el zapato, o el zumbido, dice el comentarista, del mosquito en el oído de Herodes y de Herodías. Y su insistencia fue conocida, y él valientemente dio un paso adelante y aceptó el ser la voz de Dios. Algunos aceptaron esa voz de Dios, algunos lo amaron, algunos, como ya vemos aquí en la palabra de Dios, lo despreciaron, y lo despreciaron a tal punto de que le acechaban matarlo, hasta que lo llevaron a cabo. Pero Juan, mis amados hermanos, a diferencia de Herodías, él tuvo enfrente de él al Hijo de Dios. Sin embargo, él declara: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hizo caso omiso a todo miedo, porque él entendió el reino de Dios y lo que significaba el reino de Dios. Él estuvo resuelto a ser usado por Dios, aun y cuando el ser usado por Dios le significara a él la misma muerte. Él vio al Hijo de Dios y fue suficiente para llenarse de fuerzas y de confianza plena y completa en Dios.
no corrompió sus convicciones, ni aún en los momentos más adversos de su vida, ni aún en el momento más difícil de su vida, cuando él se estaba enfrentando a la misma muerte, él permaneció fiel. No fue el final de acuerdo a lo que ellos pensaron, a lo que pensaron sus detractores. Ellos creyeron que al ser decapitado iba a callar la voz de Dios. Cuán equivocados estaban, porque el Dios de Juan el Bautista y seguirá trascendiendo al día de hoy. Trasciende ante la tragedia, ante la adversidad y ante la misma muerte. Juan fue ese profeta de verdad y ese testigo de luz. Juan fue aquel que dijo amén. Heme aquí, envíame a mí. Por eso podemos pensar qué trágico final fue para Juan el Bautista. Pero no fue así. El trágico final fue para aquella fiesta y para todos los que estaban en ella, a todos los que participaron en este acto, porque no creemos que haya habido cabida para la alegría en esa fiesta. No hubo paz ni alegría para el corazón de Herodes ni de Herodías el resto de sus días. Sin embargo, sí hubo consolación y hubo paz para aquel que decidió ser la voz de Dios, para aquel que decidió dar el paso al frente y decir amén, heme aquí, envíame a mí, para aquel que entendió y comprendió lo que significaba el reino de Dios, para aquel el que identificó al Hijo de Dios, al Rey verdadero, al Rey que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Aquel por el cual él declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que puede perdonar pecados, el que puede transformar verdaderamente las vidas, el Rey que necesitaba en ese momento el pueblo y el Rey que necesitamos y que necesita al día de hoy la humanidad. El gobierno de Herodes no es diferente al gobierno del día de hoy que vivimos en las naciones. Los líderes como Herodes no son diferentes a los líderes que tenemos al día de hoy. Y también tenemos muchas Herodías a nuestro alrededor. Pero ¿quién tiene esa valentía como la tuvo aquel profeta de Dios, de ser la voz de nuestro Dios en medio de este pueblo, en medio de este gobierno, ser la voz de Dios? ¿Quién dice amén? ¿Y quién puede decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién puede compartir la palabra de Dios? Y terminamos con esta reflexión. El Señor Jesús es el único el que nos puede dar paz. Es el único que puede traer a nosotros lo que ningún gobierno nos puede ofrecer. Ningún gobierno, sea un partido, sea otro, ningún gobierno, ningún líder, ningún rey en esta tierra nos puede dar lo que nos da nuestro Dios. Herodes y Herodías no tuvieron paz el resto de su vida, pero sabemos quién sí nos puede dar la paz, aún en medio de la adversidad, aún en medio de aquellos que son perseguidos porque son la voz de Dios, aquellos que profesan quién es el que quita el pecado del mundo y quién es el que nos puede dar la paz. El Señor nos hace un llamado a nosotros, mis amados hermanos, a que seamos valientes, a que no corrompamos nuestras convicciones,
por ningún tipo de liderazgo, por ningún tipo de gobierno. Que seamos firmes en lo que creemos, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que sí puede sanar los corazones y las vidas. Dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Seamos sensibles a la voz de Dios y no nos dejemos engañar por esas doctrinas extrañas que endulzan nuestros oídos, que nos hablan y nos llaman a la prosperidad, que nos prometen cuántas cosas, pero nada ni nadie nos puede dar la paz que nos da nuestro Dios. Y esto lo sabía bien Juan el Bautista. Por eso él tomó la decisión de ser la voz de Dios, esa voz que no puede ser callada, esa voz que hasta el día de hoy permanece y que está presente en cada uno de nosotros, los que aceptamos ser partícipes del reino y los que aceptamos el proclamar pese a todo, con valentía, porque sabemos cuál es la recompensa. Sabemos que un día estaremos presentes en la presencia de Dios y no seremos reprobados. Juan el Bautista entró en la presencia de Dios y él está ahorita consolado. No así Herodes, no así Herodías, que decidieron cauterizar su corazón y su mente, cerrarle la puerta al Dios Todopoderoso. Ellos sí fueron hallados reprobados delante de Dios. Escojamos la mejor de las partes, mis amados hermanos, y compartamos sin temor y sin miedo a lo que pueda suceder la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser callada, no puede ser silenciada. La palabra de Dios está presente en nosotros. Dios añada bendición a su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque te conocemos, porque te tenemos, porque sabemos y reconocemos que eres el Dios Todopoderoso, el único Rey, omnipotente, omnipresente, el único Rey que tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. El único Rey que tiene ese carácter de ser nuestro Dios, nuestro Salvador, en el único en el que podemos nosotros confiar. Enséñanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a ser fuertes, Señor, a ser valientes, a ser, Señor, esa voz tuya. Usa nuestras vidas, bendito Dios. No permita, Señor, que el enemigo entre en nuestros pensamientos, sino que sea, Señor, tu voz siempre presente en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que dirija, Señor, nuestras vidas, que dirija, Señor, nuestros pensamientos, por ende, Señor, nuestras decisiones. Que pensemos detenidamente, que razonemos, Señor, antes de tomar una decisión, para que sea aprobada por ti, Señor, para que obedezcamos, Señor, tu palabra, para que seamos, Señor, guiados por ti. Aquí estamos, Señor, hasta aquí está tu iglesia, brazo protector. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a no dar un paso atrás, bendito Salvador. Aquí estamos, Señor, aquí están nuestras vidas.
Que podamos, Señor, decir con toda seguridad y declarar a todos aquellos que no te conocen que tú eres, Señor, el que quita el pecado del mundo. A ti, Señor, te hemos de escuchar y no la voz, Señor, del enemigo. Quédate, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que renovemos, Señor, nuestra mente día con día, que nuestra mente, Señor, esté ocupada, Señor, en buscarte, en escudriñar tu palabra, en tener, Señor, esos pensamientos llenos de ti, bendito Dios, que controlen, Señor, nuestra vida, que controlen, Señor, nuestras emociones, nuestros sentidos, Señor. Y que seas tú, Señor, quien vaya delante de nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Alabado seas, Señor, y quédate con nosotros en nuestro corazón. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie vamos a leer nuestra bendición que se encuentra en Números 6, en sus versículos del 24 al 26, y dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.